Y eso me ha ocasionado muchísimo dolor en mi vida, porque me he dado cuenta de que había veces que yo necesitaba hacerme necesario para los demás y que lo que realmente yo perseguía era que los demás no me abandonasen. Y yo decía, porque yo quiero ayudar a los demás. Entonces esa era mi obsesión, ayudar a los demás. Pero me di cuenta de que yo quería ayudar a los demás para que los demás no me abandonasen. Llegamos a este mundo, abrimos los ojos a este mundo sin saber quiénes somos. Y de hecho, todo lo que empezamos a saber, incluso lo que empezamos a saber de nosotros mismos, es porque alguien nos lo ha contado. Hemos venido aquí a encontrarnos con la fuente de donde realmente partimos. Que cada uno le ponga a eso el nombre que quiera. Y es que algunas veces se gana y otras veces se aprende. Las personas que hacen eso se olvidan de que Reiki es un camino de crecimiento espiritual. Yo en mis sueños no tenía capacidad para imaginar esto. Esto superó mis sueños. Bueno, Esteban, estamos aquí para hablar un poco de qué es lo que te ha llevado en este camino de crecimiento personal, de ayudar a las personas. Entonces, mi primera pregunta va a preguntarte eso. ¿Qué es lo que te ha llevado a empezar esto? Pues mira, nunca lo había dicho antes. Y es una cosa sobre la que he estado reflexionando en los últimos días. Porque es verdad que ya llevo 17 años comprometido con el tema del trabajo en la ayuda a los demás y, y cuando me pongo a pensar en mis orígenes pues me doy cuenta de que realmente mm, esto que estoy haciendo ahora nace de un planteamiento erróneo o mejor dicho, de la sanación de un planteamiento erróneo. Y me explico. Yo, como tantas personas que seguro que se van a sentir identificadas conmigo, crecí en una familia en la que se me enseñó que el bienestar de los demás era más importante que el bienestar de uno propio. Y esto no es una culpa que vuelco sobre mis padres, ni muchísimo menos, porque lo que yo recibí es lo que a su vez ellos recibieron. Y ellos me dieron con todo el cariño del mundo lo que tenían para mí. Pero es verdad que crecí en una de esas familias de las que hay en el mundo ahora mismo, y como digo, mucha gente se sentirá identificado con esto, en la que reforzaron mucho el que siempre estuviese pendiente de los demás, que los demás estuvieran bien, no molestar a los demás, estar ayudando siempre a los demás y poner las necesidades y las apetencias de los demás por encima de las mías. Entonces, eso me llevó a que cuando fui creciendo me di cuenta de que mi manera de relacionarme con los demás era desde la ayuda o desde el servicio, lo que en el ámbito del eneagrama sería el eneatipo 2. Y eso me ha ocasionado muchísimo dolor en mi vida, porque me he dado cuenta de que había veces que yo necesitaba hacerme necesario para los demás y que lo que realmente yo perseguía era que los demás no me abandonasen. Mm. Y desde ahí empecé a estudiar cosas que iban a servir para ayudar a otras personas. En primer lugar, empecé estudiando en un seminario, porque pensaba que realmente mi vocación era una vocación de servicio desde el sacerdocio en la religión católica. Después de estar 5 años ahí, me di cuenta de que realmente eso no era lo que yo quería, no era lo que a mí me gustaba, y dejé el seminario y empecé en la Facultad de Psicología, a estudiar psicología. Ahí fueron 4 años formidables, donde conocí a mucha gente y donde realmente aprendí muchas cosas, pero sobre todo aprendí que la psicología académica, la psicología que se estudia en la facultad, no cubría las expectativas que yo tenía y el modo en el que yo quería ayudar a las personas
desde el enfoque psicoterapéutico. Y empecé a estudiar psicoterapia Gestalt, que fueron otros 3 o 4 años. ¿Qué es la psicoterapia gestal? Pues es un modelo alemán creado por Fritz Perls, que fue un disidente del psicoanálisis, en el que se trabaja mucho la toma de conciencia, el aquí y el ahora, ¿no? El de qué te das cuenta. El modelo gestáltico lo que viene a decirnos es que las cosas importan en la medida en la que nosotros focalizamos nuestra atención sobre las cosas. Gestalt es un término alemán que significa figura, ¿no? Entonces juega un poco con aquello que yo coloco como figura o como fondo, es decir, aquello que yo le doy una prioridad o una importancia y aquello que yo dejo de lado. Y eso de alguna manera configura mi experiencia. Entonces, bueno, después de estudiar Gestalt, yo recuerdo que el primer día que llegué a la formación de Gestalt, nuestra tutora, que en aquel momento era Pilar González, y desde aquí pues le mando un saludo y le doy muchas gracias por todo lo que me enseñó. Pues en aquel momento recuerdo que lo normal, ¿no? Que nos preguntaban, ¿qué haces aquí? ¿Para qué vienes? Y yo decía, porque yo quiero ayudar a los demás. Entonces esa era mi obsesión, ayudar a los demás. Pero me di cuenta de que yo quería ayudar a los demás para que los demás no me abandonasen. Y cuando me di cuenta de eso, se me rompió el corazón en 1000 pedazos. Todo lo que yo creía se fue al garete. Porque ahí, en la formación de Gestalt, me di cuenta de que realmente me estaba buscando a mí mismo en esa ayuda a los demás. Estaba haciendo a los demás lo que en realidad quería que me hicieran a mí. Y fue cuando realmente tomé conciencia de que si quería ser un buen terapeuta, primero tenía que ser un buen terapeuta para mí mismo. Tenía que ser mi principal acompañante. Ahí fue cuando realmente aprendí de qué iba esto. Y que era una estafa absoluta el querer ayudar a los demás como vocación. Porque estaba saliendo de mí y quería mirarme a través de los ojos de los demás. Creo que soy mejor terapeuta desde que aprendí a priorizarme, a respetarme, a darme mi sitio y a tomar conciencia de que si no me tengo a mí mismo, puedo tener todo lo que la vida quiera brindarme, que todo me sabrá a poco. Entonces, bueno, esos fueron mis orígenes, por eso digo que me dedico a esto por la sanación de una herida. Ahora, pues no tengo la necesidad de ayudar a los demás, simplemente presto un servicio a todas las personas que confían en mí como acompañante para sus procesos. ¿Se puede decir que te has encontrado a ti mismo? Creo que realmente ese es el acometido de esta vida, ¿no? Esa es la verdadera meta, ¿no? De esta vida. Nosotros llegamos aquí con una amnesia que nos lleva a no saber quiénes somos. Llegamos a este mundo, abrimos los ojos a este mundo sin saber quiénes somos. Y de hecho, todo lo que empezamos a saber, incluso lo que empezamos a saber de nosotros mismos, es porque alguien nos lo ha contado. Las primeras ideas que yo tengo de mí, de lo que yo soy, de lo que tiene que ser importante para mí, de cómo yo tengo que comportarme, me las inculcan mis tutores, mis criadores. No son propiamente mías. Y esto es algo importante que creo que tenemos que reflexionar. Lo que yo soy ahora mismo, lo que yo pienso ahora mismo, lo que yo quiero ahora mismo, la idea del mundo que tengo ahora mismo, ¿realmente la he configurado yo? ¿O sigue siendo esa extensión de lo que mis padres o mis criadores o mis tutores me inculcaron? Entonces, efectivamente, la vida es eso. Es el camino hacia el encuentro con uno mismo. Recordar qué somos, quiénes somos. Y esto no es un enfoque espiritualista de espiritualidad de todo a 100. Es que esto ya lo decía Sócrates, Platón,
cuando hablaban de ese noxete ipsum, conócete a ti mismo. Porque de hecho Platón decía que conocer es recordar. Él decía que todo el conocimiento ya estaba inscrito en el alma del ser humano. Y por eso su maestro, Sócrates, hablaba de que si Platón decía que conocer es recordar, Sócrates hablaba de la mayéutica. Su madre era comadrona y él decía, hay que extraer el conocimiento del alma del ser humano como la matrona saca al bebé del vientre de la madre. Entonces, un poco esa es la experiencia de vida, ¿no? La experiencia de conocerse a uno mismo, de saber quién soy realmente. Y desde ahí, evidentemente, saber cuál es mi plan de vida. Cuando hablamos de plan de vida, no hablamos de un destino marcado, o al menos yo no lo creo así. Hablo de cuál es el... Cuando tú dices, ¿qué plan tienes para este fin de semana? Bueno, pues es un plan que tú urdes tú misma con tus conocimientos, con lo que tú quieres, con lo que tú quieres vivir ese fin de semana. El plan de vida verdaderamente divertido, verdaderamente vibrante, es aquel que se urde cuando uno realmente se conoce a sí mismo y sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que le llama, qué es lo que le atrae de la vida. ¿Qué le dirías a esas personas que se están buscando a sí mismos? Que no se cansen y que tomen conciencia de que muchos van a ser los obstáculos, arduo va a ser el camino y van a encontrar cientos de miles de razones para abandonar esa empresa. Pero yo les diría que no se cansen, porque eso va a ser el cansarse y tirar la toalla como repetir una asignatura, como repetir curso. Si no lo haces ahora, lo harás más adelante. Y si no, lo harás en otro momento. Y aquellas personas que creen en más vidas, pues lo harás en otra vida. Pero lo que está claro es que hemos venido aquí a encontrarnos con la fuente de donde realmente partimos. Que cada uno le ponga a eso el nombre que quiera. A mí hay un texto que está recogido en el libro de los Salmos, de la Biblia, que me encanta en ese sentido. Creo que es una de las palabras más bellas que se han escrito. Y dice así, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti. Yo creo que esas palabras resumen a la perfección nuestro proyecto de vida, nuestro camino de vida. Es una constante búsqueda de lo trascendente, de la fuente de la que provenimos, del origen del que venimos. Y las religiones, los nombres de Dios, no son más que la expresión de una criatura que clama por su creador, que lo busca como la cierva busca corrientes de agua, que trata de encontrar esa huella que el creador ha dejado en el alma de cada uno de nosotros. Y hablar de una conciencia primera, un primer motor inmóvil, que diría Aristóteles, no es una cuestión de creyentes absurdos, también es una cuestión de ciencia. Se puede buscar esos principios en la propia observancia y comportamiento de cuanto nos rodea. Pero insisto, no quiero que la gente que nos esté escuchando se pierda en conceptos religiosos. Es algo mucho más profundo. La religión no es más que eso, que una expresión, un modelo, un camino, una búsqueda que desde nosotros hacemos hacia la fuente de la que provenimos. Y por eso considero que tiene mucho sentido en este camino el, el paso de conocernos a nosotros mismos. Porque ahí, en lo profundo, en lo que cada uno de nosotros lleva en lo más profundo de sí mismo, está esa huella, está esa pista. Y para esas personas que se están buscando a sí mismas y se encuentran con sus sombras, ¿qué le dirías a esas personas? Esa noche oscura del alma, esos momentos de encontrarse con el ego, ¿cómo atravesarlas, Que esas sombras? están en el momento propicio para subir el siguiente peldaño. La noche oscura del alma es ese momento donde se pone realmente a prueba si hemos
adquirido los conocimientos necesarios para pasar de nivel. Y estoy hablando en términos metafóricos. No estoy hablando que una realidad sobrenatural nos ponga a prueba, nos examine. No, lo que quiero decir es que de la misma manera que la persona que está entrenando en el gimnasio, aquel día que sube el peso que coge con los brazos para hacer el ejercicio, o aquel día que sube el número de veces que va a sobrepasar la barra, está poniendo a prueba su capacidad para subir de nivel, de la misma manera, la noche oscura del alma, esos momentos en los que nos sentimos perdidos, es el momento perfecto para que pongamos a prueba nuestra capacidad para subir de nivel. Y es muy importante una cosa, Azucena, que en esos momentos tengamos absolutamente claro que no estamos solos. Eso es fundamental. Nunca estamos completamente solos. A veces esa noche oscura del alma requiere de alguien que me dé la mano y me ayude a la hora de salir. Y para eso estamos los profesionales de la psicoterapia, del acompañamiento psicoemocional, también están los amigos, algunas veces la familia, pero lo importante es que la persona sepa que tiene todo lo que necesita para salir de ahí. Y cuando uno cree que no tiene lo que necesita para salir de ahí, entonces es el momento de gritar y pedir ayuda. Y la ayuda vendrá. Porque yo estoy cansado de ver, bueno, cansado es una forma de hablar. He visto muchas veces cómo personas han venido a esta consulta absolutamente desoladas, pensando que no había salida, y haciendo el trabajo oportuno y adecuado, han vuelto a desplegar sus alas y abrirse a la vida. Entonces, es importante saber, evidentemente, quién me tiene que acompañar, es importante que tengas esa confianza en la persona que te acompaña, pero sobre todo hay que tener la motivación suficiente para decir, después de la noche oscura, siempre hay un nuevo amanecer. ¿Cómo fue tu noche oscura del alma? Bueno, yo he tenido muchas. Yo recuerdo que en una ocasión, en un momento de mi vida, yo pasé una depresión que duró 2 años, en la que hubo momentos en los que tomaba 5 pastillas diarias. No voy a decir cómo dejé las pastillas, porque es algo que no recomiendo nunca a nadie, pero sí recuerdo el momento en el que decidí cruzar la puerta que me separaba de la depresión al renacer. Y fue un día cuando, yendo en el coche con quien entonces era mi pareja, eso lo podríamos dejar también para otra entrevista, todo lo que he aprendido con mis parejas, porque Vale. las parejas son un gran espejo para darte cuenta de dónde estás. Ujú. Pero iba en el coche con mi pareja y con unos amigos, íbamos a salir de marcha y me acordé, en ese momento yo tendría unos 25 años, que no me había tomado las pastillas que me tenía que tomar por la noche. Y entonces me sentí pues como una persona mayor que tiene que estar tomándose el Sintrón o que tiene que estar tomándose la pastilla para el corazón. Pero es que yo tenía 25 años. Y en ese momento tuve lo que se conoce como un satori, ¿no? Un despertar, ¿qué está pasando aquí? Con 25 años, tomándote 5 pastillas diarias, y ahora resulta que estás preocupado porque estás saliendo de marcha con una persona con la que lo pasas bien, simplemente porque no te has tomado la pastilla. Y ahí fue donde cogí el impulso para decidir dejar atrás la depresión y abrirme a la vida. Pero tengo que decir, y creo que no digo nada nuevo, que son en las noches oscuras cuando más he aprendido sobre mí y sobre el mundo. ¿Se aprende más a través del dolor que desde el amor? No, eso es una elección. El aprendizaje tú lo puedes obtener a través de 2 vías. A través de la conciencia o a través del sufrimiento.
El sufrimiento viene cuando no hay un nivel de conciencia suficiente como para que tengas el aprendizaje. De la misma manera que en nuestro cuerpo el dolor es un aviso de que algo no está funcionando bien, para que pongamos la atención, el dolor no es un fin en sí mismo. El dolor no es algo que se sostenga a sí mismo y que tenga una finalidad en sí mismo. El dolor es un medio para que llegues a ese fin, que es la sanación o la toma de conciencia de que algo no funciona. Cuando a mí me duele la pierna, yo estoy tomando conciencia de que mi atención tiene que estar en ese punto para ver qué está pasando. Entonces me hago pruebas, voy al médico, me hago las pruebas necesarias como para saber qué está pasando ahí. Y si tiene arreglo, pues arreglarlo. A nivel emocional pasa lo mismo. El dolor nos avisa, nos advierte que algo no está yendo bien. Cuando nosotros no atendemos el dolor, de la misma manera que cuando nosotros no atendemos el dolor del cuerpo, viene la enfermedad o viene ya la dolencia crónica, cuando nosotros no atendemos al dolor emocional, viene el sufrimiento. El sufrimiento es un estado de dolor prolongado. Entonces, en ese estado de dolor prolongado, que es el sufrimiento, la persona tiene dos opciones: o tirar la toalla, agarrarse al victimismo y quedarse ahí, o tomar conciencia de que lo que estoy haciendo no va por el buen camino, voy a rectificar. Y por tanto ahí viene el aprendizaje. Pero es un error pensar que solo se aprende a través del dolor. Se puede aprender desde la conciencia, desde el amor. La buena noticia es que si no cojo ese camino, ya habrá otro camino que me lleve hasta ahí, hasta el aprendizaje. Y es que algunas veces se gana y otras veces se aprende. Qué buena esa frase. Y volviendo a ese Esteban de 25 años que despertó a través del dolor, ¿qué le dirías a él? Uy, pues ahora mismo le daría un abrazo. Qué bueno. Porque durante gran parte de mi vida le he estado culpando de muchas cosas. De no saber elegir bien a sus parejas, de dar demasiado, de no ser más listo para darse cuenta de algunas cosas. Pero eso es una ucronía. En historia, la ucronía es juzgar las cosas del pasado con los conocimientos que tienes del presente. Por ejemplo, cuando la gente muchas veces juzga, ¿no?, lo que sucedió hace 5 siglos en América por parte de España, ¿no? Bueno, eso es una ucronía, porque en aquella época los valores, la sociedad, la política, la cultura era radicalmente distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Entonces no podemos juzgar el pasado con lo que conocemos del presente. Por eso te digo que le daría un abrazo, le diría prepárate porque vienen curvas, eh, como en las películas estas de cuando se va al pasado, no le diría nada para que evite nada de lo que vivió, porque gracias a todo lo que ha vivido, hoy soy lo que soy, pero sí que es verdad que también le diría, cuando peor estés, cuando sientas que has tocado fondo, cuando llores todas esas lágrimas que vas a llorar, acuérdate que de todo saliste, de todo aprendiste y que nada pudo contigo. Y yo creo que esas palabras, todos, todos los que hemos nacido a este mundo, nos las podríamos decir en algún momento. En el último momento de nuestra vida, cuando estemos a punto de morir, en cualquier momento de nuestra vida nosotros podríamos detenernos y decir, por mucho que lloraste, por mucho que sufriste, por mucho que te dolió, fuiste capaz de salir adelante. Lo superaste. Con más o con menos atino, en más o menos tiempo, pero lo superaste. Porque nada hay en esta vida que sea más fuerte que la capacidad que nosotros tenemos para afrontarlo, superarlo y aprender de ello. ¿Se puede decir que estás cumpliendo tu propósito de vida? Yo creo que sí, al menos así lo siento.
No sé si voy a terminar de cajero en un supermercado o si voy a terminar vendiendo seguros, cosa que hice en un momento de mi vida. Pero a día de hoy siento que estoy cumpliendo mi propósito de vida. ¿Qué pistas tengo para decir esto? Pues por ejemplo que cuando tengo vacaciones y vuelvo de las vacaciones, no vuelvo deprimido. O sea, disfruto del descanso y de la desconexión, pero disfruto mucho de mi trabajo. Entonces, yo siento que estoy haciendo mi propósito de vida porque afortunadamente ahora mismo vivo y vivo bastante bien de mi trabajo. Hay gente que confía en mí, la consulta va muy bien, tengo bastantes clientes, no me gusta llamarlos pacientes, y eso es un buen significado, porque la vida también te da señales. No es que la señora vida, esa que pasa por la calle, que te mande pequeños milagritos, ¿no? Es una forma de hablar. De la misma manera que cuando te acercas demasiado al calor, al fuego, sientes una sensación que cada vez se va haciendo más desagradable y que te está advirtiendo no te acerques más, en la vida, cuando nos desviamos de donde realmente estamos, pues también tenemos sensaciones que nos indican por ahí no es. Y cuando uno se empeña en no escucharlas y seguir adelante es cuando ya nos terminamos perdiendo. Entonces yo, a tenor de lo que estoy viviendo ahora mismo y de cómo me siento ahora mismo, yo diría que sí. Y volviendo a ese Esteban de pasado para que las personas te conozcan mejor, mm, porque tú aquí eres el psicólogo, pero esa parte humana es la que queremos sacar a relucir hoy. Esas señales que te llegaron cuando eras cajero del supermercado, vendiendo seguros, ¿cómo eran esas señales que te indicaron que tu camino estaba por otro lado, que era aquí ayudando a las personas? Pues obviamente cuando yo estuve trabajando, trabajé en un kebab, trabajé en el servicio de gestión tributaria, trabajé cubriendo una baja, trabajé vendiendo seguros, trabajé dando clases particulares, trabajé en una academia. Pues claro, lo que yo sentía haciendo esos trabajos no es lo que siento ahora. Yo recuerdo cuando estaba trabajando vendiendo seguros, aparte de que la persona que a mí me tocó de jefe, pues era manifiestamente mejorable, pero teníamos que ir llamando de puerta en puerta hasta las 10 de la noche. ¿Eh? Hasta las 10 de la noche. Yo muchas veces he llamado a una puerta, recuerdo en Triana en una ocasión que llamé a las 10 menos 10 a una casa en la que estaba la mesa puesta, dándole de comer a los niños, y te puedes imaginar cómo me pusieron, de vuelta y media, claro, normal. Entonces, claro, yo no iba al trabajo con ganas, yo iba al trabajo porque necesitaba el dinero, pero no iba con ganas. Eh, a pesar de que yo estaba haciendo ese tipo de trabajo, a la vez estaba estudiando, o en la facultad, o cuando luego estuve estudiando Gestalt, que estuve compaginándolo con las clases particulares. Era como yo tenía la sensación de que tenía que estar trabajando para poder seguir haciendo toda la formación que estaba haciendo, como que iba en paralelo. Hubo un momento en el que yo sentí que ya tenía herramientas suficientes como para ponerme delante de una persona y ofrecerle algo. Y como siempre he tenido claro que es la persona la que busca al terapeuta, es la persona la que siente esa llamada de este me puede ayudar en algo, como en la película de Ghost, ¿no? Este me puede ayudar en algo, voy a ir a buscar a esa persona que tiene aquello que yo necesito, ¿no? Pues yo creo que nunca he tenido esa sensación de tengo que hacerlo bien, no sé si voy a ser un buen terapeuta, ¿no? Es como, esto es lo que soy. Si realmente valgo para esto, pues vendrá más gente a buscarme. Si no viene la gente a buscarme, pues tendré que seguir vendiendo seguros o dando clases, ¿no? Eh, uno de los trabajos que más he disfrutado fue cuando fui asesor pedagógico de una academia que está en Triana y que todavía sigue abierta, que antes se llamaba Madison Place y ahora se llama English Plaza, creo. Y quiero decir el nombre porque su directora, Aurora, que es una persona formidable, nunca me puso trabas a la hora de poder transmitirle a aquellos niños
cuestiones que no tenían solo nada que ver con el inglés. Primero, porque mi inglés está más o menos a la altura del inglés de Belén Esteban, pero es que también porque ella siempre sabía que a esas edades, aunque los niños que iban allí iban a estudiar inglés, insisto, se pueden transmitir muchos valores que el día de mañana se van a convertir en herramientas para construir una sociedad mejor. Y yo recuerdo que yo he estado en esa academia impartiendo clases de eneagrama a los profesores, hemos estado haciendo dinámicas con los alumnos. ¿Qué es el eneagrama para las personas que no lo sepan? El eneagrama es, un enfoque Ajá. que nace de la filosofía sufí y que, entre otros, pues fue expandido por aquí en Occidente por Claudio Naranjo, Ujú. entre otros, insisto, y en el que se establecen 9 tipos de personalidad. El eneagrama, de hecho, es el test que yo utilizo aquí siempre que viene un cliente nuevo para saber cuál es su perfil de personalidad, y es súper certero, ¿no? Entonces, el eneagrama se basa en que todas las personas, cuando somos pequeños, la frustración de no tener lo que queremos nos genera una herida. Y la personalidad, que de hecho viene del griego prosopon, que significa máscara, es esa capa de protección que nosotros creamos en torno de la herida para protegerla y para que nadie nos hiera más. Por ejemplo, yo, hablando de lo que decíamos antes, desde la herida de abandono, lo que siempre he procurado es que los demás no me abandonen. Entonces, la capa de protección que yo me creé fue, me voy a hacer necesario para los demás, voy a ser una persona súper servicial para que los demás vean que yo soy una persona importante en sus vidas y que así no me abandonen. Entonces, digamos que hay 9 heridas, 9 personalidades y todos estamos dentro de alguna de esos 9 tipos, ¿no? Entonces, volviendo un poco a eso, a esa Ujú. academia, pues nosotros eso lo hemos impartido en esa academia, ¿no? Mm. Y, y hoy tengo que hacer un reconocimiento a aquella época. Los primeros cursos de Reiki que yo di, cuando terminé mi formación, que estuve aquel verano yendo y viniendo a Barcelona para formarme con maestros como Walter Lübeck, Omar Gosak, eh, Stefan Wolbert, Thomas Müller, pues fue una formación súper interesante, ¿no? Y yo quise transmitir esos conocimientos de Reiki a otras personas y los primeros cursos de Reiki los di en las aulas de esa academia. A mí me dejaba Ujú. el fin de semana, Aurora, hacer esos cursos en esa academia en aquella época. Ujú. Entonces, bueno, por eso digo que siempre aparece la persona y la circunstancia adecuada en el momento adecuado. Y eso es lo que yo he vivido, es lo que yo he experimentado. Siempre, cuando yo decidí formarme en Gestalt, la formación de Gestalt, no sé cómo estará ahora, pero en aquella época era cara, por lo menos para mí, que yo daba clases particulares y cobraba unos 400 euros al mes, era cara. Solo el taller mensual eran 140 euros. Pues yo recuerdo que cuando yo llamé a la academia en la que me formé, yo eso cobraba unos 400 euros, dando clases particulares. Y algo me dijo, tira para adelante. Entonces yo llamé en Santa Justa a la directora de la academia, me dio la explicación, colgué y tardé lo que tarda entre el tren de ir de Santa Justa a la parada de Virgen del Rocío, porque iba a dar clases a Bellavista, en Sevilla. O sea, 2 paradas. Volví a llamar y me inscribí. Y afortunadamente yo pude pagar mi formación. Me salieron más trabajos, me salió el trabajo en la academia, de la que he hablado antes, luego estuve dando clases en otra academia para la prueba de acceso para mayores de 25 años, y siempre me salía algo, siempre aparecía algo en el camino para que yo pudiera hacer esa formación. Entonces, cuando tú tienes marcado algo, aunque tengas problemas económicos, aunque tengas, y eso lo digo muchas veces a la gente que viene aquí a consulta, es que, claro, ir a consulta y pagar, si tengo que ir cada 15 días o tengo que ir, toma la decisión. Porque si realmente esto es algo que necesitas de verdad y que lo tienes marcado en tu vida, te va a llegar los medios para que lo puedas llevar a cabo. Antes has mencionado el Reiki. ¿Qué es el Reiki? Pues también creo que un día podríamos dedicarle Sí. digamos, un monográfico a eso, ¿no? Porque es algo muy interesante. Pero yo, no, yo conocí el Reiki
porque para no comprometer a nadie, solo diré que en un momento de mi vida conocí a una persona a la que yo admiraba mucho. Era una persona muy, muy inteligente, muy cultivada, que era maestro de Reiki. Y a pesar de la profesión que tenía, me llamaba mucho la atención que fuera maestro de Reiki. Entonces, en un momento determinado de mi vida, cuando yo hice un giro, de estos giros copernicanos que he hecho en mi vida, pues dije, bueno, yo quiero saber qué es lo que este hombre le vio al Reiki para haber hecho eso, porque para mí era una cosa de locos, esto de poner las manos ahí, canalizar energía, ¿esto qué es, no? Y eso me parecía de locos. Y entonces hice el primer grado de Reiki, que recuerdo que para hacer aquel primer grado de Reiki me dejó el dinero la madre de un amigo mío que también era terapeuta de Reiki. Y bueno, hice el primer nivel y yo me sentí un poco raro, porque claro, todos mis amigos, perdón, todos mis compañeros, cada vez que hacíamos una meditación, poco menos que veían elefantes de colores, yo no veía nada, yo no tenía ningún tipo de sensación extra normal y por tanto yo sentía que quizás me había equivocado, ¿no? Y lo que hice fue algo de lo que me siento muy orgulloso. Antes de desechar algo, ponlo a prueba. Y lo puse a prueba. Entonces, yo soy de Cortegana, un pueblo de la Sierra de Huelva. Yo creo que fue el lugar donde Dios se inspiró para hacer el paraíso. Y allí tenía un amigo que era el más escéptico de todos. En aquella época en la que yo era mucho de iglesia, pues yo recuerdo que él siempre que venía a recogerme cuando yo estaba en la iglesia se quedaba en la puerta porque decía que él no entraba, que estaba absolutamente en contra de todo aquello. Y cogí al más escéptico y le dije, mira, voy a venir 4 días, te voy a hacer una cosa que he aprendido, tú solo te tienes que tumbar y yo lo que voy a hacer es poner las manos en determinados puntos estratégicos de tu cuerpo y ya tú me dices qué es lo que sientes. Yo no le dije nada, ni qué tenía que sentir, ni qué tenía que pasar, nada. Y al cuarto día, pues esta persona me dice, yo me he quedado así como medio dormido, medio despierto y he visto como fogonazos de colores. Claro, yo ahí ya empecé a echar chispas, porque era una de las cosas que mis maestros me decían que podía pasar, ¿no? A raíz de ahí empecé a profundizar más, practicarlo más, estudié el segundo nivel, luego al cabo de los años hice el tercero. Y esto también es una cosa importante, aunque ya te digo que ya hablaremos a fondo de esto. Me da mucha rabia ver cómo hay escuelas hoy en día de Reiki que te dan los 3 niveles poco menos que en un fin de semana o en un mes. Los intensivos de Reiki le llaman, como si Reiki fuese como aprender, yo qué sé, a hacer un determinado tipo de masaje o hacer una determinada obra manual, ¿no? Las personas que hacen eso se olvidan de que Reiki es un camino de crecimiento espiritual y que las personas somos como esas esponjas duras, ¿no? Que cuando les cae el agua se van reblandeciendo. Si tú le echas todo el agua de golpe, lo más probable es que la mayoría del agua la escupa la esponja, porque no está todavía lo suficientemente empapada como para recoger más agua. Yo, en total, estuve desde que hice el primer grado hasta que hice la maestría unos 7 años. El primer grado, del primero al segundo, pasó como 1 año y medio. Del segundo al tercero, pasaron como 3 o 4 años. Y luego ya hice la maestría. Reiki hay que saborearlo. Porque Reiki no es aprender a poner las manos. Reiki no es aprender un protocolo. Reiki es aprender una actitud. Una manera de relacionarte con la vida que está en torno a nosotros. Con la energía que nos rodea. Reiki significa literalmente lo que significa el kanji de Reiki es: las sacerdotisas hacen un trabajo espiritual para implorar la lluvia para que ésta al caer haga germinar el arroz. Eso es lo que significa Reiki. Si tú analizas el kanji en japonés de Reiki, eso es lo que se dice ahí.
para que una persona sea capaz de canalizar esa energía universal, esa lluvia, que haga germinar la energía vital, el arroz, uno no puede solamente estudiar cosas, tiene que vivir cosas, tiene que tener experiencia de cosas. Y me temo que en estos cursos de intensivos de un mes o de un fin de semana, bueno, pueden que si el maestro es bueno, les enseñe bien cómo son las posiciones, cómo son los símbolos, etcétera, etcétera, pero es la experiencia la que hace al maestro. Y yo recuerdo que cuando estaba trabajando en el mismo sitio donde yo me formé en Gestalt, como terapeuta de Reiki, que estuve un tiempo trabajando allí, pues allí nos acogimos a uno de estos programas en los que por muy poco puedes pagar un servicio, ¿no? Para no hacer publicidad. Esto que por 6 euros pues tienes una limpieza dental, ¿no? Bueno, pues esto, nos acogimos a un programa de eso y yo había veces que atendía 6 personas diarias en ese lugar, 6, 8 personas diarias, ¿no? Y a mí eso me dio una experiencia. Eso fue lo que realmente me llevó a mí a entender que era Reiki. Entonces, bueno, insisto, hablaremos de Reiki más a fondo en otro momento. Yo lo utilizo como apoyo en mi trabajo y, bueno, también formamos aquí a personas que quieren experimentar qué es el Reiki, ¿no? Pero vamos, aquí si buscan formaciones de estas así express, este no es el sitio. Vale, como has dicho, vamos a hablar más adelante de lo que es el Reiki y tú lo has definido muy bien, que es una experiencia y una forma de experimentar la vida y de verla. Pero para aquellos que no saben nada, nada, nada de Reiki, y ya para acabar hablando de Reiki, ¿qué les dirías? Que antes de desechar algo que no conocen, que lo prueben. De hecho, nosotros aquí, en este lugar en el que estamos, que es el espacio donde yo trabajo, todos los meses tenemos prácticas de Reiki para que los alumnos puedan practicar y permitimos que personas que quieran recibir un tratamiento de Reiki de forma totalmente gratuita puedan venir para que así los alumnos puedan practicar con ellos. Pues yo les invitaría a que viniesen en una ocasión para que lo probasen o que se hagan un tratamiento para que ellos vean qué es lo que se siente y si lo consideran, pues que hagan al menos el primer nivel para que vean de qué va esto, qué es lo que se puede conseguir, qué es lo que se aprende y en base a eso que lo pongan en práctica. Yo es que vengo de ahí. Yo soy maestro de Reiki porque puse a prueba Reiki y me funcionó. Y eso es lo que quiero que experimenten los alumnos que se forman conmigo. Que no sea una experiencia de en base a la confianza que me inspira este hombre, seguro que es verdad. No. Yo no quiero que te creas nada de lo que digo en ese sentido. Tampoco quiero que te olvides. Quiero que lo pongas a prueba y mires a ver qué es lo que sucede. Que lo vivan bajo su propia experiencia de Así vida. es. Vale, y este espacio, Esteban, háblame un poquito de este espacio, ¿cómo ha surgido? Pues esto me río porque es un milagro más de esos que suceden, ¿no? Después de un tiempo trabajando en el lugar donde yo me formé, yo ya sentí que allí mi tiempo se había terminado por una serie de cuestiones que no pegan contar. Y pues, a pesar de que era mi única fuente de ingresos, pues tuve que salir de allí. Y digo tuve que salir de allí porque seguir allí hubiera sido no respetarme a mí mismo. Entonces me fui con una mano atrás y la otra adelante. Y 2 semanas pasaron hasta que un amigo que tengo en común con la dueña de este espacio, con mi casera, por decirlo así, me puso en contacto con ella, vine aquí. Claro, yo cuando vi este lugar, en la 10ª planta de una torre, suelo de parqué, el sitio súper bonito, yo digo, y yo que ven, yo esto no voy a tener dinero para pagar alquiler, ¿no? Pues esta mujer, que es uno de esos ángeles que aparecen en la vida de una persona cuando lo necesita, me dijo, mira, como vas a empezar, el alquiler va a ser un 30% de lo que tú ganes. Hubo meses que yo a esta mujer le pagué 30 euros por este espacio. Son 2 módulos, ¿eh? Del Parque Empresarial Nuevo Torneo. Hubo meses que le pagué 30 euros. Hasta que ya pues ya sí que puedo afrontar el pagar un alquiler porque, bueno, pues
ido creciendo, ¿no? Este espacio se abre en 2014, es decir, el 21 de marzo del año que viene cumple 10 años. Wow. Y bueno, pues es un lugar para mí mágico. Trato de cuidarlo mucho, trato de que la persona que venga aquí no sienta que está en una consulta de psicoterapia. Procuro que se sienta en un hogar. El otro día un cliente me dijo una frase que me llegó mucho, ¿no? Me dice, este sitio huele a padre. Y eso me llamó mucho la atención porque siempre me he sentido un poco padre. Ya te digo antes que de hecho iba para el seminario, ¿no? Siento que tengo muy marcada esa energía. Y bueno, pues lo cierto es que eso, que con el paso del tiempo hemos ido procurando que este lugar tenga esa sensación, ¿no? De ser un lugar acogedor, un lugar... Pero lo más importante, lo que hace este lugar especialmente mágico, es lo que cada una de las personas que han pasado por aquí han dejado, han acariciado, esa huella que cada una de las personas que han pasado por aquí han dejado cada vez que hacemos una meditación, cada vez que hacemos un encuentro, cuando estoy trabajando. Entonces, bueno, están invitadas las personas que quieran venir a conocerlo. Se puede decir que este lugar nace de una idea y de un sueño que tenías en tu corazón. Yo en mis sueños no tenía capacidad para imaginar esto. Esto superó mis sueños. Por eso digo que cuando realmente uno... Y todo surge a tenor de, con todo el miedo del mundo, porque lo hice con mucho miedo, decidí respetarme y terminar mis servicios en un lugar donde yo ya no sentía que tenía que estar. Y fue una decisión que tomé con mucho miedo. Gracias a eso, es que a veces uno espera a tener la otra liana para soltar la primera. Pero la vida no siempre te da esa oportunidad. Hay veces que uno tiene que soltar la primera para agarrarse con las dos a la segunda. Y bueno, eso fue lo que me pasó. Es un poco lo que se dice que al universo no le gustan los huecos vacíos, ¿no? Así es. Bueno, pues por hoy hemos acabado. Muchas gracias, Azucena. Gracias a ti, Esteban.